Hola, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad, en este video número 3 de esta introducción al crochet con trapillo, voy a estar por acá tejiendo para ustedes lo que vimos en la parte teórica de los puntos bajos, los puntos deslizados y esa base ovalada del patrón anterior que les estuve mostrando. Esto para que tengan una mejor noción, vean los movimientos de la mano, los movimientos de la aguja, las lazadas que vamos a tomar, cómo son los puntos para cuando lo vayamos a realizar en vivo. Ustedes ya en el primer video tienen mi recomendación de cómo sostener su proyecto con la mano izquierda si son diestros y lo mismo se replicaría con la mano derecha si son zurdos. Yo les comenté que pasaran su hilo entre el dedo índice y el dedo de en medio, que por acá es donde van a deslizar su trapillo mientras van tejiendo, y es importante que esta hebra, que este hilo siempre tenga tensión, y para eso yo les recomiendo que el dedo pulgar lo lleven con el dedo anular y el dedo meñique, y les comenté que practicaran este movimiento y también que practicaran este para que deslicen y suelten la mano, porque así es como van a ir corriendo el hilo en la medida que vayan haciendo puntos. Ahora, el punto deslizado, que es el que yo comenté, con el que se inician la mayoría de los proyectos, consiste en que vamos a hacer un nudito de esta manera y se deshace deslizando, ¿ok? No tiene mayor ciencia, por eso se llama así. Entonces, yo pongo mi hilo, mi hebra corta a la izquierda, con el hilo largo que va en mi bola de trapillo, hago un círculo, paso la hebra por debajo, cierro y tengo un nudo que se deshace. Esto es un nudo deslizado. Ahora, aquí, de esta manera, es que yo voy a agarrar mi proyecto con la mano entre estos dos dedos y con esta hebra pequeña, corta, el otro extremo, mi dedo pulgar, anular y meñique. Y este es el movimiento que les he dicho. Ahora, van a ver que les queda una hebra aquí, y es por donde, agarrando nuestra aguja de esta manera como un cepillo, o para el que lo desee como un lápiz, vamos a insertar el gancho y vamos a reposar este hilo en la garganta de mi aguja. Y fíjense que sabemos que esta aguja es adecuada porque cuando yo jalo no se sale del gancho y tampoco queda demasiado pequeño. Si el hilo fuera más delgado, aquí lo estoy tensando, no queda demasiado espacio. Es un tamaño adecuado. Entonces, sostengo la mano, como les he dicho que practiquen, y en este caso yo agarro la aguja con una forma de cepillo. Es importante que aquí esta hebra que me queda, es importante aquí que esta barriguita que me queda no sea demasiado larga. No es ideal que sea así. Tampoco es ideal que sea tan pequeña. Tiene que caber mi aguja y dejar un poquito más de espacio. ¿Ok? Eso igual en la práctica lo vamos a ir viendo. Ya que tengo mi proyecto así, lo maniobro un poco y vamos a realizar las cadenetas. ¿Cómo es una cadeneta? Voy a enganchar la punta de mi aguja en el hilo, lo tiro hacia mí y va a pasar por el orificio que hice. Repito, tengo mi orificio de hilo, voy a pasar mi aguja por detrás de mi hilo, engancho, y fíjense que aquí tengo tensión. Fíjense que yo no estoy tejiendo así, ¿ok? Y fíjense que yo tampoco estoy tejiendo así.
Yo tengo aquí este hilo tenso. Entonces, paso mi aguja por detrás de mi hilo, engancho en la aguja, tengo tensión, tiro hacia adelante y paso por el orificio. Hay algunas personas que obviamente al inicio el orificio de la segunda cadeneta les queda muy ajustado. Es importante tener la misma tensión y largo que en la primera orejita y que en todas las orejitas que vayamos a tener. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si aquí yo hago así? Así yo también puedo hacer una cadeneta, perfecto. Pero están viendo la diferencia entre estas dos y la tercera. Entonces aquí yo deshago, ajusto, intento que este orificio, que esta cadena me quede del mismo espacio que las anteriores, meto mi aguja, tenso mi hilo, fíjense que aquí ya voy haciendo el movimiento de estos 3 dedos, rodarlos hacia adelante, paso mi aguja por detrás de mi trapillo, engancho, tiro hacia adelante, tiro con mi mano derecha hacia mí y levanto, doy altura. A esto se le llama dar altura, recortar altura, dar altura. Recorta el orificio, la brita, jálala y da altura. Eso lo van a estar escuchando de mí probablemente. Entonces fíjense que en esto consiste la cadeneta. Miren mi mano, miren el movimiento de mi mano, que yo se los explicaba. Miren cómo subo estos dedos. Miren el movimiento de mi mano. Esto es suave. Miren cómo doy altura. Subo. Estiro mis dedos índices y del medio. Hago una cadeneta. Doy altura. Ruedo mi mano. Y este es el movimiento que nosotros vamos a estar practicando. Y esto es lo que se llama una cadeneta. Yo les comenté que nuestra base ovalada, que algunas personas van a tejer con un solo trapillo y otras con dos, va a tener aproximadamente unas 10 cadenetas. ¿Cuántas tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Y fíjense que ahora mi cadeneta está conformada por 2 hebritas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Entonces, tengo 11 cadenetas. Ahora vamos, ya que vimos cómo hacer la cadeneta, vamos a ver cómo está hecho el punto bajo. Los puntos bajos normalmente son para regresarse en hilera. Fíjense que yo aquí empecé de izquierda a derecha y si ahora yo me quiero regresar para empezar a subir mi proyecto y que sea un rectángulo, un cuadrado, tengo que irme de derecha a izquierda. Entonces tengo que tejer mi segunda hilera que va a ir sobre esta cadeneta. Y eso se hace en varios tipos de puntos, pero nosotros lo vamos a hacer en punto bajo, que es el más básico e inicial. Y es un punto de una altura pequeña. Si nosotros estuviéramos realizando otro tipo de proyecto, o si por ejemplo nosotros estuviéramos realizando una camisa, imagínense, un cuadrado para una camisa que después son varias piezas y se pegan. Y obviamente una camisa no es con este material, es con uno muchísimo más delgado y no es con una aguja de 7 milímetros, sino con una aguja de 2.5 o de 3 milímetros. Imagínense hacer esa camisa con puntos bajos, son los más pequeños, los que tienen menos altura, sería demasiado lento el proceso y para eso se puede trabajar es con otro punto que se llama punto alto. Por esta razón nosotros vamos a seguir trabajando con puntos bajos. Ahora, para comenzar nuestra segunda hilera, ¿se acuerdan que yo les decía en el segundo video de los patrones que tenemos que hacer una cadeneta de altura? Pues va a ser esta última. Esta es nuestra cadeneta de altura. Y donde yo voy a realizar mi punto bajo, para regresarme de derecha a izquierda, no va a ser aquí, sino va a ser en la segunda cadena. Esta es la de altura y aquí es donde yo voy a insertar la aguja. Ahora, yo inserto mi aguja y fíjense por detrás que pudiera insertarla y traer solo esta primera hebra de acá, o la puedo insertar en todo el medio
de la cadena, esta y esta. Por ahí paso mi aguja, ¿ok? Entonces, no en la cadeneta de altura, sino en la segunda. Paso mi aguja y me aseguro que pase por estas dos, por el medio de estas dos. No voy a agarrar solo esta, que pase por las dos. Entonces, aquí fíjense que yo sigo sosteniendo mi proyecto con tensión en este hilo. Ya pasé mi aguja y voy a traer hilo y lo voy a pasar por el medio. Y ahora en mi aguja tengo 2 hebras. Voy a hacer una lazada. A este movimiento se le llama lazada. El de agarrar el hilo con la aguja y retraer y jalar se le llama lazada. Y la lazada puede ser, como yo les estaba explicando inicialmente, que la aguja pase por detrás del hilo o también puede pasar por enfrente y engancha. A mí me gusta más que sea por detrás. Entonces, repito, déjenme aquí volver a hacer. Okay. Esta es mi cadeneta de altura y voy a insertar por aquí en medio la aguja. Sale por el medio, engancho, hago una lazada, traigo hacia adelante y ahora en mi aguja tengo 2 hebras. Voy a volver a hacer una lazada, enganchar el hilo en el inicio de mi aguja y voy a jalar hacia atrás de mí. Repito, el siguiente punto ahora es este que está acá. No voy a pasar mi aguja solo agarrando la hebra externa, sino por todo el medio, por aquí y por acá. Paso mi aguja, hago una lazada, traigo hacia mí y en mi aguja me quedan 2 hebras, una y 2. Voy a volver a hacer una lazada, tengo tensión en mi dedo. Fíjense que no, imagínense lo complicado que sería si trabajaran así, que no puedo ni trabajar así porque no estoy acostumbrada. Con la tensión me traigo el hilo, paso por el medio de las dos y este punto es el punto bajo. Paso por el medio, tengo tensión en mi aguja, hago una lazada, traigo hacia atrás mi hilo y lo paso por el medio del orificio, tengo 2 hebras en mi aguja, vuelvo a hacer una lazada, engancho, tengo tensión en mi hilo, retraigo hacia atrás y el hilo pasa por las 2 hebras y fíjense que mi mano, si antes en la cadeneta se movía hacia arriba, fíjense que yo hacía este movimiento por la cadeneta, ahora mi mano se va a ir moviendo hacia la izquierda. Y aquí lo importante es que, porque saben que antes el ejercicio, fíjense acá, antes el ejercicio era hacia arriba, de tejer la cadeneta, una la teje hacia arriba. Ahora la mano se va a ir moviendo hacia la izquierda, ¿ok? Entonces voy a seguir haciendo puntos bajos. Los voy a hacer un poco más lentos aquí para que lo puedan ver. Paso por el medio de mi cadeneta, tengo 2 hebras, lazada, tensión, paso por los 2 orificios y repito. Aquí otra cosa que aprovecho y les comento, es importante la altura, que yo les decía, paso por el medio de mi aguja, hago una lazada, tengo 2 hebras y es importante que la altura de mi primera brita tenga la misma que la segunda. Esto porque si ustedes jalan mucho, mira, les va a quedar así. Y aquí ustedes pueden hacer un punto bajo, está bien. Pero miren la diferencia que hay en esta tensión y en esta tensión. Entonces por eso las dos tienen que tener la misma altura. Entonces paso por en medio, lazada, doy altura a mi primera hebra, al final tengo 2 en mi aguja. Si necesito cortar, jalo el hilo que está unido al trapillo de cualquiera de los 2 lados y él sube o baja y hago
lazada y cierro y me queda una sola hebra en mi aguja. Voy a llegar hasta el final porque voy a aprovechar y en este mismo video explicarle lo que les decía de la base ovalada, que es lo que vamos a estar realizando en nuestro taller. Fíjense que aquí me quedan solo 2 puntos, 1 y 2. Aquí en el penúltimo voy a hacer un punto bajo. Y ahora, como yo quiero que mi base sea ovalada, yo tengo que seguir, valga la redundancia, en una forma de óvalo. No voy a seguir, si ya hicimos de izquierda a derecha, ahora hacemos de derecha a izquierda, no voy a seguir de nuevo de izquierda a derecha, porque estamos haciendo un zigzag y estamos subiendo. Entonces, hice mi penúltimo punto bajo. Fíjense que cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí va mi punto número 10. Y yo que les dije que teníamos una cadeneta de 11 puntos bajos. ¿Por qué el último es el 10 y no el 11? Porque aquí, porque acá dejamos una cadena que era de altura, que es esta que está acá. Entonces nuestra base es de 10 puntos bajos, no de 11. O sea, eso ténganlo en cuenta porque si ustedes quieren, por ejemplo, en un proyecto, una base de 15 puntos bajos, tienen que hacer 16 puntos, porque ese 16 va a ser de altura. Entonces aquí, para tener mi base ovalada y girar, en este último punto de acá, tengo que hacer un aumento. Y los aumentos consisten en que yo voy a hacer más de un punto en esta cadeneta. Fíjense que ya hice uno. Ahora yo vuelvo a ingresar en este punto. Y fíjense cómo ingreso y por acá ingreso en todo el medio, en las 2 hebras. Y hago mi punto bajo. Llevo 2. Estos 2 están en un mismo punto. Y ahora voy a hacer 3, el tercero. Y fíjense que inevitablemente, o sea, él va dando la vuelta. 1, 2, 3. Fíjense cómo ya dio la vuelta para que yo pueda seguir en esta base. Este hilito ustedes pueden decidir si lo cortan o se oculta en el mismo hilo. Yo lo voy a ir ocultando y aquí les voy a explicar cómo. Entonces, en un punto tengo estos 3 puntos bajos. ¿En dónde voy a comenzar el siguiente? Aquí. Ahora voy a regresarme en mi base ovalada con 10 puntos bajos. Y aquí ya hice mi aumento triple, porque fueron 3 puntos bajos en un mismo punto. Aquí yo voy a insertar la aguja y fíjense que sucede lo mismo. No voy a insertar la aguja en una sola hebra, la voy a insertar por el medio, en las 2. Y para ocultar este hilo, yo lo dejo en el medio y hago mi punto bajo. Lazada, me quedan 2 hebras en la aguja, lazada con tensión, retraigo hacia mí, no doy demasiada altura, no doy tan poca altura, una adecuada según el grosor de mi trapillo. Voy a hacer mi siguiente punto bajo, ingreso, hago lazada, traigo hacia mí, cuido la altura, hago lazada y de 2 hebras ahora tengo solo una. Y así voy a seguir hasta el último punto bajo de mi base. Aquí estiro un poquito. Y aquí hay que estar pendientes de cuál realmente es el último punto bajo de mi base, porque solemos poder confundirnos. A ver, el último punto no es este. Si estabas pensando que era este, no es este. Es este que está acá. Y aquí es donde yo voy a utilizar una herramienta con la que ustedes van a disponer y es muy fácil de conseguir en la mayoría de sus casas porque puede ser un hilito, puede ser un clip. En este caso, esto es un marcador que es como un clip, se abre y se cierra.
Entonces, aquí yo lo voy a colocar en esta cadeneta de altura, que fíjense, esta es la cadeneta de altura de la vuelta anterior. Lo coloco ahí, porque identifico que realmente este es mi último punto bajo. Entonces, si yo aquí hice 3 puntos bajos para dar la vuelta, aquí también tengo que dar esa vuelta y hacer ese cierre. Entonces, en este último punto bajo voy a hacer un aumento, pero ese aumento no va a ser triple, sino que va a ser doble. Voy a hacer 2 puntos en un mismo punto. Aquí realicé uno y ahora hago el siguiente. Tengo 2 puntos y cuando haga mi cierre va a ser el tercero. El cierre, aquí sí voy a estirar un poco esta hebra y sé que esta es mi cadeneta de altura donde tenía mi hilo. En mi primera cadeneta de la vuelta anterior que se divisa, voy a insertar mi aguja de atrás hacia adelante. No voy a girar mi proyecto, no giren el proyecto. Así lo tienen. Meten su aguja por las 2 hebras de atrás hacia adelante. Y este hilito, esta horita de acá, la insertan y la jalan, que les venga hacia atrás. Y me quedó una sola hebra aquí. Ahora, voy a meter en el medio de esta hebra mi aguja y atrás de mí voy a enganchar el hilo que me quedó. Ahora voy a hacer una lazada y a pasar por el medio de las dos. Y así hice mi cierre. Y ahora lo que tengo que hacer es una cadeneta. Así se realizan los cierres. Entonces realicé una cadeneta y ya estoy lista para seguir dando vueltas en mi base ovalada. Y aquí se identifican clarito los puntos bajos, que son los que están conformados por 2 hebras. Entonces ahora inserto, tiro hacia mí, tengo tensión en mi aguja, tengo 2 hebras, paso y me quedo con una sola. Y en esta primera cadena que hice es donde voy a colocar mi punto bajo y lo cierro para marcar que en este punto es donde voy a hacer el cierre como les expliqué. Yo voy a seguir, ¿ok? Aquí simplemente seguimos en punto bajo por cada uno de los puntos, se divisan bastante bien, pasamos por el medio de las 2 hebras y voy a llegar hasta el final para mostrarles de nuevo cómo es el cierre. Ya llegué al final y fíjense algo, aquí mi base, ella ya no la estoy haciendo más ancha. El ancho de mi proyecto va a ser el de las primeras 2 hileras que hice, el de las primeras 2. Esta última vuelta que empecé a tejer ya es de altura. Ya yo si sigo tejiendo así, ella va a ir hacia arriba, pero no va a ser más ancha. El ancho ya va a ser lo que midan estas dos vueltas que hice. Este va a ser el ancho de la cartera. Entonces, fíjense que acá ya yo llegué a mi último punto bajo, ¿ok? Entonces aquí, fíjense que si ustedes ven en la vuelta anterior, esto es un aumento. Dentro de este punto, este es un solo punto, y yo hice 2 puntos bajos. Y así yo cerré la vuelta anterior. Entonces, este segundo punto que conforma el aumento es el último de esa vuelta. Por eso yo sé que es mi último punto aquí. Entonces aquí no voy a hacer aumentos. Fíjense que aquí también, aquí yo no hice aumentos. Hice puros puntos bajos. Entonces hago mi último punto bajo y vamos a proceder a hacer nuestro cierre. Doy espacio a mi hebra, la suelto, la dejo un poco larga y voy a pasar mi aguja en el punto bajo, en estas 2 hebras que tenía marcadas. Voy a pasar de atrás hacia adelante. Tomo esta hebra, la engancho y jalo. Y si este espacio me queda muy largo, no pasa nada, que lo ajusto.
lo voy ajustando, ¿ok? Entonces, yo lo que hice básicamente fue esto. Pongo mi aguja atrás de mi proyecto, engancho en medio de las dos hebras. Que me quedó suelta, la acomodo y paso de atrás hacia adelante. Engancho mi aguja aquí en esta hebra que me quedó sola, y paso esta hebrita chiquita que me había quedado aquí suelta. Y hago una lazada y paso por en medio de las dos. Y ahora hago una cadeneta. Con mi cadeneta, este es mi siguiente punto bajo. Hago un punto bajo, que es el inicio de mi tercera vuelta, y en este punto bajo es donde yo pongo mi marcador. Así se hacen los cierres. Cuando yo siga tejiendo, así se hacen los cierres. Aquí estoy haciendo otro punto bajo para mostrarles. Cuando se hacen los cierres, entonces ya saben, yo voy a seguir aquí haciendo puntos bajos y voy a hacer puntos bajos por acá. No vayan a confundir este espacio que está acá con un punto bajo, porque el último es este que está acá, es el anterior. Fíjense cómo aquí quedan las dos hebras y acá queda otra forma. Entonces, de esta manera es que se realiza la base de nuestras carteras.